Yo aprendí mucho en España. Incluso no solamente la Biblia, sino cómo vivir la vida. Y entonces al regresar a Betel, pues fue triste, porque solo recordaba España. Pero, wow, y fue pesado, fue muy pesado. Esa vida reglamentada. Entonces, al poco tiempo, yo tenía amistades allí, de gente que ya yo conocía, tanto de Brooklyn como otros sitios. Y cuando empezaron a explicarme y a decirme cómo se sentían, especialmente las mujeres, llegó un momento que yo cogí miedo. Esto fue incluso antes de que surgiera lo de Ray France. Claro, claro. Eh, me atemoricé porque yo pensé, yo no soy Superman, yo soy una mujer igual que las otras. Y si ellas están sufriendo de esta forma, pues se llegará mi turno también. Y varias veces lo hablamos. Entiendo. Así que cuando... ¿Hay alguna Ajá, cosa dime. que tú nos puedas contar sin violar lo que es la privacidad? ¿Hay alguna cosa que nos puedas decir de lo que las hermanas se quejaban o te querían transmitir? ¿Se puede hablar o Okay. compartir algo de eso? Sí, 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 porque no eran cosas tan íntimas, pero eh, ciertas hermanas, allí había una pareja que ellos, me acuerdo cuando yo empecé en el 58, él era el siervo de circuito de allí de Ridgewood y muy amable, muy cariñoso él y la esposa. Y cuando me vieron allí, pues nos trataron muy bien, porque eso sí que individualmente, pues los betelitas que te conocían te trataban de maravilla. Y por aquello de haber estado en España, pues nos veían como héroes. Entonces, pues, nos hacían muchas preguntas, nos paraban mucho y nos preguntaban. Pero las esposas, cuando estábamos solas, me empezaban a contar de su tristeza, que ellas se sentían marginadas, que los esposos solo podían trabajar todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, pues no tenían vida normal de ninguna clase, ni tiempo para ellos, ni para salir, ni para nada. Entonces, muchas de ellas estaban mal de los nervios. Y hubo una en particular que me llegaron a explicar que la estaba tratándose la mandaban a tratarse con un psicólogo, cosa que acá en la Atalaya decían que no era necesario, pero Claro. allá en Betel era otra cosa. Y alcoholismo también. Había una de ellas que la pobre, porque el marido tenía un puesto muy alto y toda su vida era eso. Entonces ya ella no tenía un esposo de nombre, pero no tenía un compañero. Y ella pues cogió de estar bebiendo y bebiendo y entonces la tuvieron que mandar periódicamente, la mandaban a Filadelfia para que nadie se enterara, para que nadie supiera. Porque en Betel les pasaba eso, que pasaban las cosas, pero todo era hush hush, Entiendo. calladito, que no se enteren, especialmente los hermanos de las congregaciones. Pero allí había mucha cosa. ¿La mandaban a Ujú. a un centro de rehabilitación para desintoxicarla? Yes. Ah, ya, perfecto. Sí, Ujú. sí, sí. Y había otra que también la mandaban a un sitio porque ella no estaba bien de los nervios. Y algunas lloraban mucho. Y entonces yo le dije a Néstor, no me gusta mucho porque yo pensaba que Betel era otra cosa y lo que estoy viendo no es lo que yo pensaba. Y yo no quiero llegar a caer en eso. Lo que pasa es que es una vida tan y tan rígida que es anormal. Entonces, tú te conviertes como ellos a vivir de un modo anormal o explotas. Claro. Por eso Eso, entonces, perdón. sí, algo que se resalta aquí, discúlpame, algo que se resalta entonces aquí. Me verán de vez en cuando
dando un tip, un comentario. Y algo que se resaltó ahí es que las hermanas comenzaron a sentir en carne propia los motivos del sufrimiento, en la misma medida en que la organización iba, por decirlo así, secuestrando a sus maridos para cargarlos de mucho trabajo sin tomar en cuenta la relación matrimonial, sin tomar en cuenta esa vida familiar, los hijos, la esposa, la casa, el hogar, que aunque supuestamente se resalta mucho las parejas felices, las familias felices, pero eso simplemente es un tapete, porque en la medida que empezaron a ocupar demasiado a los esposos, eso empezó a afectar la relación matrimonial, porque el tiempo que de forma natural y muy normal requiere a la esposa, ya era tiempo perdido. Sí, Ustedes fueron fuertes y les digo una cosa, los admiro muchísimo a ustedes dos, porque a pesar de gracias. todo eso, ustedes dos, mira, yo siempre lo he dicho, la diferencia entre un anciano y el buen anciano es que el buen anciano, por decirlo así, nunca se dejó dominar por la organización para poner en primer lugar su casa y su familia. Ujú. Y eso dice mucho de ustedes dos. Gracias, gracias. Te voy a explicar algo en relación con lo que está diciendo Tony. El asunto no es que la sociedad comenzó a hacerlo en ese tiempo, no. Esa organización Watchtower es una institución, punto, es una institución religiosa Ujú. muy rígida, muy rígida. ¿Qué ocurre? Que ellos están estimulando todo el tiempo que uno sea maduro, esa famosa palabrita, a la madurez espiritual, a que tú subas en la organización. Si estás en Betel, tú no quieres quedarte abajo trabajando en la cocina o limpiando pisos, tú quieres subir. Las mujeres mismas no tienen mucha posibilidad de subir, pero pueden subir a trabajar en oficinas, a trabajar en otras cosas que te da símbolo de confianza, una hermana madura, y ya no es tan duro como limpiando suelos y baños y haciendo camas. Perdona. Entonces, estos individuos, Y había rangos, uh-huh, o sea, ellos lo miraban como rangos también entre ellos. estos individuos que llegan a tener posiciones, como por ejemplo trabajar en el departamento de servicio, trabajar en este departamento o en otro, tú llegas allí y amigo, ahora hay que mantener esa posición y dentro de esa posición ir subiendo para llegar a ser el asistente o cuando se vaya el otro, subir. Y esa carrera automáticamente ellos lo utilizan, ese trampita como el conejillo de India que va dando vueltas, ellos lo utilizan para sacar los mejores y tenerlos allí trabajando. Eso, la relación matrimonial, eso va a segundo plano o tercero. ¿Sí? Porque luego ese individuo mismo, cuando sale, tiene que ir a reuniones, tiene que ir a la conferencia, tiene que ir a otras reuniones, mucho trabajo. Y por eso la relación de pareja sufre, Sí, sí. sufre. O sea, a nosotros muchos individuos, mira, yo vivía, perdona que ella la que está hablando, nosotros vivíamos al lado de un miembro del cuerpo gobernante. Todos los domingos, cualquier día, que eso era falta de madurez, pero a mí me encantaba. Había un programa de Latin Jazz de la ciudad de Nueva York. Yo dejaba un radio que tenía, me acuerdo la marca, Iowa, puesto, grabando, para luego en algún momento oírlo. Pues alguna vez ellos escucharon y eso les molestaba, lo detestaban. Pero Tony y yo hasta bailábamos allí, entre nosotros. Eso reventaba a otros. Sigue tú. Sí. Tengo una pregunta, porque dime tú, en estas condiciones tan angustiantes como mujeres que sienten frustración al no tener, qué sé yo, la posibilidad de poder expandirse o progresar, había, me imagino yo que sí, pero dime tú, yo creo que sí había rivalidad para imponer posesión como mujeres, dentro del rango breve que tenían o poco que tenían, de mandunguear, de mandar a otras mujeres que estaban abajo y tratar de ponerle el pie encima. ¿Lo viviste tú de parte de otras hermanas?
Esto, Lo que pasa es que tú fuiste a trabajar en oficina. eso sí, yo fui a trabajar como traductora no, Traductora, proofreader. Entonces ya yo estaba en una oficina, en el piso 8, que eso ya era también algo bien prestigioso, que es donde estaban los traductores. Pero sí ocurría. Pero sí, siempre había alguien que quería estar por encima o recordarte que ellas estuvieron ahí primero y a mí me tocó un problemita que me da pena porque para mí yo considero que la señora estaba mal de la mente, estaba desquiciada y ella se le veía que no era feliz, pero le dio conmigo y yo tuve que hablar con el jefe de allí de traducción, pero el hombre tenía mucho miedo de su posición y de que lo quitaran o le causara problemas y por lo tanto solamente me decía, ay, Antonia, no prestes atención a eso. Y yo decía, bueno, lo que pasa es que hay ciertas circunstancias que no, porque no era algo de que ella decía o dejaba de decir, no, era cosas que hacía como apagarme la luz y yo era proofreader, yo necesitaba luz para leer. Entonces, fue una situación hasta cierto grado estúpida, pero surgió y me causó mucho problema hasta el grado que él me quitó de proofreader a lo último. También ya estaba lo de France, pero él me quitó y yo me sentaba allí y no tenía trabajo. ¿Tú te imaginas estar 8 horas en una oficina, sentado en un escritorio y no había trabajo? Horrible. Había para todo el mundo, pero no había para mí. Era como un castigo, sin palabras. Por hablar. Sí, sí, sí. Yo me levanté, todas allí, había un grupito que siempre se cogían 10 minutos para tomarse un café y yo a veces iba con ellas. Cuando regresaba a mi escritorio tenía una notita, pero no del jefe de allí, era de esta otra señora. 10 minutos que le he robado a Jehová y cosas así. Yo decía, pero si la mujer allí había una que era la esposa de uno del cuerpo gobernante y esa era la primera que se cogía sus 10 minutos por la mañana y sus 10 minutos por la tarde. Y entonces esta otra me venía a dar esas notitas y esas cositas, pero yo comprendí que ella estaba muy mal de los nervios. Y traté de ser lo más amable posible, pero llegó un momento que ya me estaba afectando a mí. Entiendo, Ujú. entiendo. No fue fácil. Ujú. Incluso en oficinas, como quien dice, tú sabes, que las que limpian cuartos y eso, la situación con ellas es peor, es peor. ¿Por Es qué? más denigrante, Cuéntanos de eso, háblanos de eso, ¿eh? porque yo tenía, ¿verdad? Porque ya ella no me habla, pero una amiga que ella fue por mucho tiempo ama de casa, y ella me cuenta que pues a veces como todo lo quieren como ejército, pues son unos reglamentos que a veces tú no puedes cumplir del todo con ellos. Antes de empezar a trabajar, precisamente me acuerdo ahora, antes de empezar a trabajar en la fábrica con la traducción y el proofreading, eh, yo trabajé un poquito de ama de casa y recuerdo que tenía que tenía que echarle agua a las plantas de las que tenían unas plantitas así en una ventana, tenía que hacer ciertas cosas y si entonces yo no cogía, tenía que sacar los zafacones y entonces era de tal manera y tenía que entonces llevarlos todos de tal y cual manera, todo era tan reglamentado que tú tenías que tener todo eso en la mente constantemente. Entonces, si algo tú no lo hacías, mira, entonces había el siervo de las amas de casa que estaba ahí constantemente mandándote notitas. Se te olvidó esto, se te olvidó aquello, o no lo hiciste hasta ahora, o no, tú sabes, y así. Era bien fuerte, bien fuerte.
Entiendo. ¿Tú dirías Pero que, allí lo peor era el poder ser un ser humano, era difícil. sí, eso, mira, lo que te quería decir es lo siguiente. La secta controla a la gente con temor y con culpa. ¿Les pasaba lo mismo a ustedes también? ¿O es simplemente mi impresión? Todo el tiempo, sí, sí. Que vigilaba hasta no poder. Bueno, mira, yo soy una persona que me encanta arreglar la casa y limpiar. Eso siempre me ha gustado mucho. De hecho, yo llegaba a las casas cuando estábamos en el circuito y el lunes libre, yo me ponía a limpiar con la dueña de casa porque me gustaba. Ellas no querían. Yo le decía, pero es que esto me ayuda a recordarme que todavía soy mujer, porque tú sabes, tantas otras reglas, etcétera, etcétera, esto uno se vuelve como un robot. Pero cuando estábamos en Galar, pues a mí me gusta cambiar la cama de posición. Y una vez la cambié y la puse en un sitio para darle más espacio al cuarto, me mandaron una notita que la ama de casa no podía hacer la cama, arreglarla, entonces tenía que volverla a poner como estaba. Entonces yo dije, bueno, pero está bien, pero entonces yo la arreglo. A mí no me cuesta nada ponerle una colcha a mi cama. Tiene que ser como ellos decían, la tuve que cambiar, porque era de esa forma. O sea, una reglamentación tipo ejército. ¿Tú sentías que estando en tu habitación eras dueña de la habitación o te sentías siempre como un elemento más? ¿Lo sentías como tu hogar? Porque se le dice el hogar Betel. ¿Era tu hogar? ¿Así lo sentías o no? Ya no, 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 porque tú tenías que hacer las cosas. Y cuando fuimos a la segunda vez, o sea, cuando ya para hacer Betelita, yo también traté de ambientar el cuarto lo más posible para hacer mi hogar, a tal grado que en la bañera tenía arreglos para poner una hornillita y hacer mi comida, porque a mí no me gustaba ir todo el tiempo allá abajo al comedor. Yo iba siempre a las 12 por la mañana porque se hacía el texto, etcétera, pero entonces por las noches, pues yo quería estar con mi esposo y hacerle algo a él en el cuarto. Y lo arreglaba así. Pero tenía que tener cuidado porque si dejaba alguna olla sucia, por ejemplo, no la pude lavar por alguna razón o dejé algo puesto mal puesto, me mandaban notitas, así que entonces yo no podía sentirme tampoco del todo muy como que ese era mi hogar, porque no, en verdad no lo era, era prestado. Una notita en el cuarto que me acuerdo ahora que yo a veces lo Te da pienso y digo, ese sustito en el corazón. Cada vez que veía la notita, te daba una cosa aquí, como que, ay, ¿qué qué ahora? barbaridad. En Betel te pagaban 7 pesos al mes. Pagaban, no, eso era una mesada. Ok. Y si tú tenías un aire acondicionado, ellos te tenían un meter y tú tenías que pagar la electricidad de ese aire que usabas por la noche. Encima de que le estás sirviendo 24 horas al día a esa gente y tienes que pagar. Yo no Un sé si la descaro. gente sabía eso, pero cuando nos tocó, y nosotros teníamos un cuarto de lujo porque todo el mundo siempre nos estaba regalando cosas. Teníamos un televisor grande, que no nos faltaba nada, pero ellos nos cobraban todas esas cositas, Sí, hasta la electricidad del aire acondicionado. entiendo. Mientras ustedes estaban en Betel, ¿ustedes sintieron de que habían distintas clases y tipos? You better believe it. Háblanos de eso porque, bueno, Rafael y yo hemos estado en Betel, pero queremos tu impresión. Yo estuve en Chile, Rafael en Puerto Rico, tú estuviste ahí en Estados Unidos. Queremos que nos digas cómo fue eso, cómo lo sentiste, esa estratificación piramidal de castas. ¿Cómo lo viste? No, Néstor y yo, ninguno de los dos, nunca hemos sido gente de casta, ni de estar mirando a los demás por encima porque tenga un rango o un título. O sea, esa no es nuestra manera de ser, nunca. Pero en Betel, pues
hasta cierto grado tuvimos la suerte de que como veníamos de España en categoría de ex misioneros, y los años que teníamos desde que empezamos el precursorado especial, pues entonces eso nos dio seniority, que llaman, porque allí te asignan los cuartos por seniority, o sea, el que más tiempo tiene en el trabajo de tiempo cabal, entonces, o sea, así entonces te asignan tu cuarto. Entonces a nosotros nos tocó en el piso 18 del edificio que era un hotel, ahora se me olvida, un hotel que ellos compraron allí, y eso era de prestigio, porque para llegar allí tú tenías que llevar X años, pues los llevábamos, pues mira, nos asignaron allí. De hecho, uno de nuestros vecinos era Klein. Desafortunadamente era el señor Klein. Carl Klein. Carl Klein, y como él era del cuerpo gobernante y todos los años que ellos llevaban, pues aquel hombre pues miraba con desdén a los hispanos, para empezar. Y después, y gente como nosotros, pues él como que no les caíamos muy bien. Yo diría que no les caía. Bueno, sí, la esposa de él a veces venía a ver la televisión en el cuarto nuestro y ellos tenían una, pero él no se la dejaba prender. Él me dijo, se las regalaron y la tiene en el closet y no quiere que yo vea televisión. ¿Puedo venir a tu cuarto a ver tal o cual programa? Yo le dije, cuando tú quieras. Y ella venía y se sentaba con nosotros. Si teníamos algún tiempito, porque eso no era muy a menudo, pero para que tengan una idea. Entonces, Se mutó. Ahora. el que estuviéramos allí en ese cuarto, en ese piso, y ellos no los conocían casi, pues como que, ¿y estos qué hacen aquí? O sea, era como, así es como nosotros nos sentíamos. Y entonces, la cosa de categorías en Betel, eso es una cosa que da pena, da pena. Trataban a los puertorriqueños, había un grupito de puertorriqueños que venían expresamente como quien dice, a llorarle a Néstor que los ayudara por la manera en que los trataban, por ser moreno, por ser hispano, etcétera, en Betel. Pero en Betel se daban muchas cosas tan feas que uno decía, pero ¿cómo es posible? Escándalos de matrimonios entre ellos mismos, intercambiando parejas, Antes de ir a, claro, antes de ir a eso, te quería preguntar respecto de este sistema de castas, porque me imagino que como abriste ya la caja de Pandora, si nosotros no hablamos de lo que acabas de decir, nos van a decir, pero Miker, la interrumpiste justo, me va a llegar de todo si yo no hablo de eso. Entonces, el tema del que voy es que esta estratificación que hay, ¿es abierta o es velada? ¿Es para adentro? ¿En las congregaciones se da? ¿Lo admiten en las congregaciones o se da en Betel solamente? Yo diría que era en Betel. En Betel solamente. Sí, en Betel, porque los hermanos afuera no se enteraban de eso. Y te instruye a que lo que pasa allí se queda allí. Que afuera es el testimonio que tienes que dar. Siempre había alguien que se le zafaba algo. Mira, siempre había alguien que se le zafaba algo. ¿Perdón? Que siempre había alguien que se le zafaba algo, se le salía algo, y las congregaciones cercanas a Betel, especialmente esas congregaciones en las cuales servía un betelita importante, entre ellos a veces comentaban, mira, ¿te enteraste que en Betel pasó tal cosa? Sí. Pero no era la regla, pero de que pues por error humano se extendía, pasaba. Y había muchos escándalos muy a menudo, muy a menudo. Cuéntanos de eso, por favor, porque lo que pasa es lo siguiente, los betelitas son de pronto alabados o vistos
como un grupo muy especial, como un grupo muy espiritual, como un grupo que realmente está por sobre la norma de los demás. Entonces, Como los levitas. claro, como tú estás ahí, sientes la presión de portarte como tal. O sea, te tienes que portar como Betelita cuando estás en la congregación, tienes que estar así, con la corbatita, o si eres mujer, etcétera, lo mismo. Pero Oh, sí, porque existen problemas y se lo dice, lo que pasa en Betel queda en Betel. Pero dinos tú, por favor, ¿qué cosas ocurrían que a ti te causaban dolor o que decías tú, esto hay algo malo aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Puedes decirnos? una de las cosas que más nos molestaba a los dos era que cuando entrábamos al ascensor, entonces había unos muchachos recién él quizás se acuerda de los Benseví, había uno de ellos que estaba allí en Betel, bueno, estaban los dos, y otros muchachos más. Entonces cuando nos veían, No, no me eso era acuerdo una de ese. alegría y una cosa con nosotros y nosotros con ellos. Pero las miradas de Klein y de los que estaban alrededor no eran tan agradables. Entonces muchas veces tenías que, hola, ¿cómo estás? Ay, me alegro verte, pero de una manera muy sencillita, porque si te pasabas, tú sabes, ya te miraban mal. Te voy a decir algo, perdona que interrumpa. Cuando nosotros volvimos a Betel, teníamos 36 años, ¿verdad? Y todos estos jovencitos se sentían muy cómodos con nosotros. Ellos venían, yo les hablaba de músicos de salsa del día, les hablaba de otras cosas, les hablaba de las asignaciones que tenían en las congregaciones, de las conferencias. Hablábamos de todo, experiencias. O sea, yo me veía a mí mismo como una persona equilibrada, que podíamos bregar en diferentes campos, pero siempre con el norte de la teocracia de aquellos días. Y ellos venían y hablábamos. Pero el problema es el siguiente, que en todos los departamentos, los que dirigían, estaban bien absorbidos ya por el sistema. Sí. Y no podían entender que muchos de estos eran muchachos jóvenes. Entonces, cuando ellos estaban en su departamento, por ejemplo, cuando yo llegué a cocina, que me pusieron a trabajar en la cocina, qué sé yo, una semana, algo así, al principio, pues yo veía un montón de inmaduros allí, pero es que era la edad. Ellos tiraban las comidas, jugaban con ellos y oían que alguien llegaba, paraban y entonces vamos a portarnos bien. Y yo lo entendía. O sea, son jóvenes. Pero cuando otros lo veían esas cosas, enviaban notitas a la oficina de Betel. Le hacían un caso. Estaban allí ya fichados. Muchos de estos muchachos me hablaban, de esto nos tratan mal, nos dicen, y ellos lo sentían, el prejuicio por ser puertorriqueño, por ser negros. Ponle el sello que si era hispano o negro, lo ponían a limpiar toilet o a trabajar en la cocina, no le daban puestos ni los... Si se enamoraba. Pero tengo una pregunta. Pero tengo una pregunta. Eso es una apreciación subjetiva la que me estás diciendo o es real? Por ejemplo, ¿a todos los otras personas los ponían a hacer o solamente a los hispanos y a los morenos? Mayormente. No, muchos jóvenes llegaban blancos y los ponían a hacer cosas. O sea, a limpiar inodoro. Todo el mundo pasa por eso. Sí, pero Housekeeping. lo sé, pero la pregunta es, Pero luego ¿en qué te basas tú en decir de que había racismo allá en Betel? ¿En qué te basas? Yo lo vi. Eso se ve. Eso se ve. Además, ellos mismos no lo decían. No había negros. Cuando yo estaba allí. Explícanos. No había negritos. Cuando yo estaba allí no había negritos a cargo de departamentos. Ajá. No. Por la posición que ocupábamos en España, pues los que se hicieron habían algunos que ya nos conocían y vivían en Betel, pero visitaban España y nos conocían. Entonces ellos mismos nos hablaban. Nosotros teníamos allí unas amigas que bueno, una de ellas, yo no sé, 20 años llevó, 30 años, toda su vida en Betel. Y ella se sentaba y nos contaba las cosas el racismo tan grande
que había. Porque cuando nos presentaban, y a mí me daba coraje, this is Nestor and Tony Quillen from Spain. Y yo le decía, from Puerto Rico. We were missionaries in Spain, but we're from Puerto Rico. Porque ya no era la misma cosa decir que eras de España que si de Puerto Rico en los ojos de ellos. Te voy a contar algo. Esto es... Sí, esto ocurrió. Bueno, sí, Cuando una vez... Europa, Latinoamérica. Claro. Imagínate. Oye esto, una vez la persona que yo te comenté la última vez que dio información de lo que habíamos comprado, que era muy amiga nuestra, que trabajaba en el switchboard. Bueno, una vez habló con unos testigos que querían que fuéramos a la casa un sábado por la noche y estar con ellos. Ella les habló a ellos de nosotros y me dijo, Néstor, ella sabía que yo era muy particular en el sentido de que, porque de verdad que yo lo tenía en mi cabeza cuando llegué allí, no me van a hundir mi dignidad. Porque, ¿sabes? Tú conoces lo que hay, te han hecho cuentos. Allá iba en España, me decía, ten cuidado, que aquí tú eras el instructor de la escuela del Ministerio del Reino, pero allá tú vas a ser uno más del montón y te van a tratar así y lo otro. Y eso yo lo tenía en la cabeza, que mi dignidad no me la podían dañar. Me la tenían dañada ya si yo estaba lleno de disonancia cognitiva, pero me defendía en lo que podía. Y ella me dice, Néstor, vamos a ir a esa casa, pero tienes que decir que eres español. Sí. Y yo dije, ¿qué? ¿Tú estás loca? Me dice, no seas así, Néstor, que te conviene que vayamos allí porque son de dinero, son muy dadivosos y tal, lo hice por ayudarlos, pero no digas que eres puertorriqueño. Yo dije, no voy para allá. Pero Néstor, es que yo dije que tú ibas y que eres español. Pues dile que te equivocaste. Yo puedo ir, pero soy puertorriqueño. No, pues sabes que no nos invitaron. No sé qué pasó allá en la situación.